Es un placer tener con nosotros a José Rijo, quien es economista, experto en asuntos presupuestarios. Y nosotros lo hemos tenido como un consultor muy autorizado y honorífico en temas de presupuesto. Y justo ahora, José Rijo, el gobierno se está abocando a modificar el presupuesto ya aprobado para el año en curso, dada la circunstancia en que nos encontramos. Quisiera oír la opinión suya sobre qué aspecto del presupuesto hay que modificar, qué se ha aplicado, qué ha pasado en este primer cuatrenio del año 2020. José Rijo, Bueno, bienvenido. gracias Adalberto, Juan Bolívar, como siempre un privilegio compartir con ustedes. Gracias. Definitivamente que esta crisis de salubridad, la crisis económica, la posible crisis social que pueda desarrollarse, la crisis que de alguna manera hemos experimentado este año con las incertidumbres de las elecciones. Gracias a Dios ya hay un compromiso serio de que el 5 de julio habrá las elecciones presidenciales y congresuales para la toma de posesión el 16 de agosto, como manda la Constitución de la República. Y precisamente pensando en ese hecho de que los últimos 4 meses de este año será gobernado de seguro por una nueva agrupación política, por la gran coalición democrática que representa el licenciado Luis Abinader, es que lo que no entendemos por qué razón el gobierno no ha sido capaz de buscar concertación con todo el liderazgo como lo ha planteado Luis Abinader, porque hacer una reformulación del presupuesto general del Estado del año 2020, el cual prácticamente no existe ya, porque todos los supuestos sobre el cual se hizo ya no son válidos. Por ejemplo, el crecimiento de que el Producto Interno Bruto iba a crecer un 5%. Algunos hablan de un aumento, de un crecimiento de 0%, como fue el Banco Central. Sin embargo, hay otros organismos como el Fondo Monetario Internacional, que en principio hablaba de un decrecimiento de un 1%. El Banco Central Centroamericano de Integración plantea que República Dominicana va a tener un decrecimiento de un 2.4%. Hay otras personas que llegan hasta el 4.8, 5% de decrecimiento. Sin embargo, el gobierno pretende hacer su reformulación sin mediar con una concertación para definir un plan, porque definitivamente no hay un plan con miras a finalizar este año y sentar las bases para la reactivación económica ya para el año 2021. Viendo las proyecciones que hace el gobierno dice que va a terminar el año con un déficit de 4.5%, lo cual para nosotros no tiene sentido porque los ingresos indudablemente que tendrán que disminuirse mucho más allá de lo que el gobierno está estimando, y los gastos tendrán que de alguna manera mejorarlo. Pero en términos, utilizando las cifras del gobierno, si vamos a tener un 4.5% de déficit, significa que vamos a tener un incremento neto de la deuda de 223.300 millones de pesos. Eso sería el déficit según el gobierno, 223.000 millones de pesos. Si partimos de que este año teníamos que cubrir deuda por 136.000 millones de pesos, eso significa que el gobierno necesitará financiar alrededor de 360.000 millones de pesos de buscar prestado. Ya este año se habían colocado 2.500 millones de dólares en el mercado internacional y unos 16.000 millones de pesos en el mercado interno. A esto hay que agregarle los 150 millones de dólares, que representan unos 8.200 millones de pesos del Banco Mundial, que ya era un préstamo que se había
aprobado por el Congreso y que tenía la cláusula de poder ser utilizado en una calamidad como esta. No así el préstamo que está, el fondo de contingencia que está aprobado de 300 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el BID, el cual no ha sido posible acceder a esos recursos. Pero sí, el gobierno ha podido, a través del Fondo Monetario, tener 650 millones de dólares, más los 14.000 millones de pesos que ha conseguido del seguro laboral de los trabajadores, ¿no? Eso todavía, entonces, aún reuniendo eso, le faltaría al gobierno cerca de casi 2.000 millones de dólares que supuestamente el gobierno lo anda buscando con una facilidad con la Reserva Federal de los Estados Unidos, que tiene posibilidad de buscar de 1.000 a 3.000 millones de dólares. Es decir, terminamos el año con una proyección de finalizar la deuda solamente del sector público no financiera cercano al 48%. Si a eso le agregamos la deuda cuasi fiscal, nosotros vamos a terminaría el año casi por el 60% del Producto Interno Bruto con las cifras oficiales, sin incluir aquellas deudas que el gobierno no registra. Es decir, que estamos ante una situación financiera bastante difícil para el gobierno. Nosotros estimamos, siendo conservadores, si somos conservadores y optimistas en cuanto a la recaudación, el gobierno dejaría de percibir unos 128.000 millones de pesos este año. Eso es un 2.6% del PIB, ¿no? Y los gastos, indudablemente, si el gobierno los racionaliza, pues hay de dónde no incrementar los gastos. Si los gastos se incrementan en alrededor de un 5%, entonces, y los ingresos se reducen en un 17% más o menos, nosotros entonces tendríamos un déficit superior al 5.6% del Producto Interno Bruto. José, cuando tú dices que va a haber un decrecimiento, un déficit de por lo menos 128.000 millones de pesos en los ingresos, ¿cuántos fueron los estimados y qué porcentaje del estimado representa esa cifra? Del estimado de ingresos para este año. El estimado de ingresos para fue este año alrededor de 700.000. 751.000 millones de pesos. El 15.3% del PIB considerado en función del crecimiento que iba a tener. La proyección es que queden alrededor de 623 millones de pesos. Eso significaría un 12.7% del PIB. Es decir, sería un 2.6% menos que el estimado. En variación sería en términos relativos un 17% de disminución. Pero ese es el escenario más optimista que nosotros vamos teniendo. Hay otros que llegan hasta hacer reducciones del 20-25% en los ingresos. Y si eso pasa, entonces todavía va a ser mucho mayor el déficit, ¿no? Y los gastos... ¿Tú has tenido oportunidad? Sí. Si has tenido oportunidad de revisar en este primer cuatrimestre la calidad del gasto y cómo se comportó el gasto y qué déficit hubo en el cuatrimestre. En el primer cuatrimestre en cifras preliminares tenemos un déficit de unos 52.000 millones de pesos. Eso es el 1.1% del PIB. Volviendo a decir, siendo conservador. Porque no hay un registro total de todos los gastos todavía. El gobierno es muy lento en entregar las informaciones, en divulgarlas, aunque, por ejemplo, el mes de marzo lo vino a publicar en estos días el gasto. La Dirección General de Crédito Público todavía no acaba de publicar el informe trimestral que debió de haber enviado al Congreso Nacional al finalizar el mes de abril. Aún no se lo envía y tampoco lo publica. Y entonces eso dificulta para el análisis porque la Dirección de Crédito Público es la que maneja todo el tema del financiamiento, es el órgano rector del financiamiento.
Es decir, que nosotros andamos por el 52, eso es un 1.1% del PIB. Hay que, en cuanto a los gastos, Juan Bolívar, el gobierno ha continuado su política con ciertas reducciones porque no ha sido posible ejecutarlo, pero no porque no ha querido, no porque no ha querido. Por ejemplo, en términos de publicidad y propaganda, el gobierno sigue teniendo un gasto alrededor de 12.500.000 pesos diarios en los 4 meses que llevamos, ¿no? Y eso indudablemente que es un gasto innecesario hoy en día, al menos que tú no estés invirtiendo en un amplio programa de concienciación nacional en términos del distanciamiento, de los protocolos sanitarios que deben de manejarse, ¿no? Es decir, que la publicidad sigue siendo un mecanismo de promoción del gobierno, a tal extremo que la candidata vicepresidencial, que debería de estar callada, y lo digo con toda responsabilidad, porque ella es candidata, y como candidata no puede asumir el rol de vocero de los programas de solidaridad, que son los programas precisamente de ayuda a las personas, que tiene que, es una obligación del Estado garantizarle a las personas esa asistencia en momentos como este, en un estado de emergencia. Sin embargo, ella está toda la semana siendo la vocera y argumentando los grandes favores que están constituyendo la responsabilidad del Estado. Entonces, ese manejo clientelar, populista de la salud del pueblo y de los recursos públicos se mantiene por igual, ¿no? El gobierno... Bueno, pero ella ha hecho eso siempre. José, toda la vida de vicepresidenta y cuando fue primera dama también ha utilizado los programas y ha dirigido los programas y se ha promovido políticamente con esos programas, eso no hay ninguna duda. Sí, pero ahora, Juan Bolívar, estamos... La ley lo prohíbe. Estamos en una campaña. Y la ley... ¿no? Sí. Y ella se ha convertido en la vocera de ese asistencialismo necesario en estos momentos, ¿no? Que tampoco ha habido una gran difusión. Sí, adelante, Adalberto. Hay un tema, hay algo que quisiera que me aclarara. De lo que decía con relación al presupuesto complementario o la reestructuración del presupuesto, que ya lo han anunciado funcionarios gubernamentales, ¿cuál es la posición final? ¿Es que no debería hacerse ahora o que bajo ninguna circunstancia sin el concurso de los partidos de oposición? ¿Cuál es la posición final? La posición nuestra es que debe de llamarse a una concertación y que ese proyecto de ley de modificación del presupuesto general del Estado no llegue al Congreso sin antes ser consensuado en cuanto a un plan inclusive de reactivación económica, tan pronto pase un poco y disminuya toda la crisis sanitaria. Es decir, tiene que haber necesariamente, porque el gobierno tiene que abrirse porque será un presupuesto compartido. El gobierno no puede pretender pensar que va a continuar ahí más allá del 16 de agosto. Todas las encuestas están dando de que aquí va a haber un cambio de gobierno. Entonces, lo sensato es cómo se disminuye el periodo de transición, porque si las elecciones hubiesen sido ahora, el 17 de mayo, no nos hubiésemos preocupado, estuviéramos discutiendo ya con una posición de poder cuál va a ser, cuál debe ser la modificación del presupuesto, ¿no? Por ejemplo, el gobierno tiene cantidad de recursos que puede ser reorientado. Por ejemplo, para compra de automóviles y vehículos, el gobierno tiene 2.392 millones de pesos presupuestados para este año, ¿no? Y ahí podrían utilizarse cerca de 2.000 millones de pesos para invertirlo en salud fundamentalmente y en la inversión que hay que hacer ya desde ahora en los sectores productivos, fundamentalmente agropecuarios. O tú tienes, por ejemplo, en prendas y accesorios de vestir, 1.638 millones de pesos. Y esa prenda de vestir tú la puedes transferir exclusivamente para compra de
la protección de las enfermeras y por otro lado, viáticos dentro del país. El gobierno tiene un presupuesto de 2.205 millones de pesos. Si le reduce eso a la mitad, tú ya tienes 1.100 millones de pesos, ¿no? Igualmente en compra de terrenos urbanos, tú tienes 2.347 millones de pesos. ¿Para qué va a comprar terreno este año? En combustible y lubricante, el gobierno tiene presupuestado 6.100 millones de pesos. Y eso, indudablemente, que con la bajada de los petróleos, de los combustibles, tendrá una economía enorme. Por lo tanto, ahí ya tenemos cerca de 3.000, 4.000 millones de pesos que pueden ser utilizados. Es decir, que hay una cantidad de recursos, pero que tienen un componente dentro del presupuesto altamente clientelar. Y cuando digo altamente clientelar, por ejemplo, los combustibles, si excluimos lo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ese es un despilfarro, eso es uso de cualquier persona que tiene ticket, que va a buscar combustible a nombre del Estado, aunque no le brinde ningún servicio a la ciudadanía, a la población. Entonces, la calidad del gasto sigue siendo el gran reto de este país. Bueno, José, pero tú eres un hombre que estás inserto en la maquinaria política y técnica del Partido Revolucionario Moderno. El problema es que no se ve muy claro todavía cómo van a hacerse las elecciones. Hay gente que todavía tiene duda, otros no se han manifestado. Y no sé, ¿cómo tú ves esa perspectiva en términos de la situación actual? ¿Cómo conciliar la situación de la salud pública con la participación electoral? Bueno, lo primero es que ya la Junta Central Electoral ha dispuesto un protocolo para los recintos electorales y para los colegios electorales. Y ese protocolo, lo que tiene que hacer ahora la Junta Central Electoral es una gran promoción para que la gente vaya preparándose de cómo es que debe ir haciendo las elecciones. El distanciamiento aquí es posible, tú puedes fijar, y la gente, por ejemplo, en muchos supermercados, ya casi en todo, la gente está manteniendo su distancia, está usando su mascarilla, los partidos políticos tienen que hacer una gran campaña también de cómo manejarse el día de las elecciones, y en comprar, y en lugar de repartir gorras, ¿no?, y banderas, lo que hay que hacer es mucha mascarilla y comprar guantes para que los militantes vayan protegidos. Es decir, que hay todo un plan que ha iniciado y que ya la Junta Central Electoral ha venido discutiendo con los partidos políticos. Extrañamente, el Partido de la Liberación Dominicana no da como muchas luces de querer real y efectivamente enfrentarse a su próxima derrota electoral, porque de eso que tenemos que hablar hoy en día ya. Y ha tratado por todos los medios de utilizar la crisis sanitaria, algo que realmente duele ante la presencia de Dios, de que las necesidades de un pueblo que ha tenido que dejar de abrazarse, dejar de darse su besito de acercamiento, de tomar decisiones de uno enclaustrarse, encerrarse para evitar la propagación, que sea utilizado de cómo se posiciona el candidato del gobierno, a tal extremo que hay actividades fuera, durante el toque de queda, y por eso nosotros le hacemos un llamado a la Junta Central Electoral, que tiene que asumir la responsabilidad del manejo del no uso, primero, de los recursos públicos, el disponer inclusive las emisoras, las estaciones de radio y de televisión que tiene el Estado, tiene que ponerse a la disposición también de los partidos de oposición y de todos los candidatos en igualdad de condiciones. Radio Televisión Dominicana no puede seguir siendo un promotor permanente del gobierno, sino que tiene que estar al servicio hoy en día de la Junta Central Electoral para que pueda difundir y que sea manejada por la Junta Central Electoral esta estación de televisión.
igualmente regular todo lo que tiene que ver con las encuestas y toda esta campaña sucia que ha desatado el Partido de la Liberación Dominicana, llegando a irrespeto tan grande como fue en el día de ayer publicar una nota de que nuestra Milagros Ortiz Bosch, este baluarte de la democracia dominicana, había sido internada con COVID, lo cual fue una barbaridad que se utilice la imagen de Milagros, que tanto aporte le ha hecho a la democracia, a la transparencia y a la modernización del Estado dominicano. Nosotros seguimos empujando que debe haber esta gran concertación nacional que ha planteado Luis Abinader, y ya vemos la cantidad de personalidades que vienen uniéndose y está poniéndose a codo con el candidato Luis Abinader para que a partir del 16 de agosto comience la decencia en la República Dominicana, la apertura, la transparencia, el derecho a participar de la gente. Hay que abrir la participación. Dígame, don Juan. José Rijo es de los fundadores. Tú eres de los fundadores de la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional, que de la que yo soy parte, dicho sea de paso, una vez más lo quiero decir. La Coalición por la Regeneración Nacional sigue activa. Pues muy activa, porque los aportes que ha hecho la Coalición Democrática en la concertación de los partidos que conforman hoy en día el bloque que apoya la candidatura de Luis Abinader, está jugando su rol y lo ha jugado en esta búsqueda siempre permanente de la institucionalidad democrática y de comenzar un nuevo modelo económico y social en la República Dominicana. Ahora mismo estamos impulsando conjuntamente con el PRM, el Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Partido Humanista Dominicano, el Partido Dominicano por el Cambio, el Frente Amplio, la APD de don Mascuí, e igualmente el País Posible, y un grupo, una multiplicidad enorme de organizaciones sociales, de la sociedad organizada de todo el país, para producir una gran cumbre por la democracia, por la institucionalidad, y que establezca un plan mínimo de desarrollo y de integración y de reincorporación de la economía y del estado cultural, porque aquí vamos a tener que hacer un esfuerzo enorme para educarnos en esta nueva forma de vida y en esta nueva relación de poder que tiene que darse. Y dentro de esas relaciones de poder que nosotros estamos planteando, es la oportunidad que tenga el ciudadano de poder incidir en las políticas públicas que realmente le afectan e inciden en él. Es decir, el gobierno no puede pretender hacer una modificación del presupuesto sin tener en cuenta las necesidades locales, ni cuál va a ser la inversión, cuáles son las transferencias de recursos que se le van a dar a los municipios, porque ahora de seguro que va a tratar de coartar la inversión en los municipios que perdió, donde la gran mayoría, los principales pueblos dominicanos, municipalidades, están en manos hoy en día de la oposición, del gran bloque del cambio. Bueno, Adalberto, se ausentó Adalberto. No, estoy por aquí, Juan Bolívar. Quisiera hacer una última pregunta a José Rijo, porque el tiempo se nos está acabando. Rijo, los retos que tiene el país a partir del 16 de agosto son grandes, pero el principal de ellos es cómo recuperar el dinamismo económico después de, o no después, sino en medio de una situación sanitaria como la que tenemos y de un desplome de la economía nacional, porque la verdad es que aunque vemos algunos signos de reactivación, lo cierto es que las principales fuentes económicas del país están paralizadas: el turismo, la remesa, las zonas francas, y esa economía informal que sale a desafiar la medida del Estado, le falta muchísimo para adquirir los niveles que tenía. ¿Han pensado ya ustedes en un plan? ¿Tienen algunas ideas en el caso de que sean los ganadores de las elecciones próximas? Indudablemente
que hacer cualquier proyección ante un gobierno tan poco transparente, que no brinda todas las informaciones, ¿no? Ya hemos visto lo que está pasando en los ayuntamientos, encontrando deudas enormes, nóminas sobreabultadas, gente que no produce. Entonces, eso es un poquito difícil hasta tú no tener realmente las informaciones de primera mano. Ahora, el principal reto que tiene este país es rescatar la confianza de que el gobierno, el Estado, no nos va a engañar como ciudadanos, no nos va a seguir mintiendo. El gran reto es crear la confianza en la gente de que cada peso que pague de impuestos va a ser bien utilizado, de que cada peso que pague de impuestos va a ir real y efectivamente en lo que demanda la gente, en las necesidades de las personas. En salud, no es posible que el gobierno, que desde el 2013 debió de haber ido incrementando el porciento en la salud, ha ido disminuyendo. En el 2012 teníamos un 2.2% de inversión en salud del PIB y este año vamos a terminar con el 1. Tendremos el 1. Bueno, el año pasado terminamos con el 1.7% del PIB y este año no estamos en el 2% todavía, y eso hay que incrementarlo enormemente porque el gobierno no ha cumplido con la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces, lo primero que tenemos que demostrar es el apego a la ley y que nadie está por encima de ella, de que habrá consecuencias, de que todo aquel que utilice mal los recursos públicos va a ser sancionado, va a haber consecuencias. Entonces, crear una sociedad de ciudadanos con derechos es el principal reto. Para los términos económicos, indudablemente que lo primero que tendría que hacerse es buscar las inversiones pequeñas en cada una de las localidades, utilizando precisamente los gobiernos locales para que se haga una mayor transferencia de capital a los ayuntamientos con proyectos específicos de inversión de capital. ¿Sí? Eso ya es mucho optimismo de parte de José Rijo, porque eso no lo hizo el gobierno ni cuando controlaba casi, digamos, 2/3 de los ayuntamientos, mucho menos ahora que perdió más de la mitad, se quedó con creo que el 40% de los ayuntamientos. Así que vamos a agradecerle muchísimo Juan Bolívar, a José Rijo. que creó la imagen de Dominicana Limpia, otra estafa, ¿no? Y le quitó competencia a los ayuntamientos. Bueno, vamos a ver, por cierto, nosotros ahorita de cómo ha operado Dominicana Limpia y cómo ha podido el país mantener 350 vertederos a cielo abierto, entre los cuales está Duquesa, que en estos momentos sigue golpeando. El aire está irrespirable aquí en el polígono central de Santo Domingo a esta hora de la mañana. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato para concluir. Muchas gracias, José Rijo, economista y experto en derecho en asuntos fiscales.